La Iglesia está viviendo tiempos peligrosos. Realmente la sociedad en la que vivimos nos presiona fuertemente para que nos amoldemos a sus ideologías y a sus agendas. El hombre del siglo XXI, el hombre posmoderno, ya no escucha. Se dedica más bien a algo visual, algo rápido, algo que motive el ánimo, que se amolde a nuestros propios deseos y que nos calme la conciencia. Y la Iglesia, dicen algunos, ya no es relevante para el hombre del siglo XXI. Ya no alcanzamos a las personas. Necesitamos actualizar nuestro mensaje. Necesitamos adaptarlo a las necesidades actuales. Por este motivo, muchos han adoptado un evangelio social. Un evangelio que consiste en ser relevantes a la cultura en la que vivimos. Un evangelio que considere las problemáticas actuales. Ese Jesús que ha sido un revolucionario contra las injusticias y desigualdades raciales. Otros se enfocan en un mensaje terapéutico. Un mensaje repleto de consejos para hacerte feliz. Un mensaje que procura llenar ese vacío interior, que procura solucionar tus luchas. Un Jesús que está aquí para sanar tus frustraciones. En muchos lugares se aboga también por un mensaje moral. Un mensaje lleno de contenido, de valores morales, que traten de ayudar al hombre a ser mejor persona, ayudar a mejorar su vida, sus relaciones, su conducta social y de esa manera poder contribuir a un mundo mejor. Otros han adoptado un mensaje motivacional, un mensaje enfocado en el entretenimiento, un mensaje enfocado en inspirar a las personas con charlas motivacionales que buscan elevar el potencial del hombre a su máximo esplendor. La pregunta para nosotros es, ¿cuál es el mensaje que estamos proclamando? ¿Cuál es el mensaje que estamos anunciando? ¿Cuál es el contenido de aquello que predicamos? ¿Y en quién estamos confiando cuando proclamamos ese mensaje? Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2, en la que encontramos este famoso texto escrito por el apóstol Pablo. Esta es su resolución en cuanto al mensaje que el apóstol proclamó. 1 Corintios capítulo 2, y vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo llega a este capítulo 2 después de explicarnos y demostrarnos que la sabiduría de Dios es absolutamente superior a la sabiduría del hombre. La manera en la que introduce Pablo el versículo 1 que hemos leído denota un fuerte contraste. Pablo ha venido hablando desde el versículo 18 del capítulo 1, ha venido hablando en plural,
dirigiéndose a sus hermanos corintios con ese nosotros, vosotros, o comúnmente entre ustedes. Pablo se dirige de una manera plural, pero cuando Pablo llega al capítulo 2, versículo 1, Pablo empieza a usar el singular. Comienza en el texto griego de esa manera rotunda, y yo. Lo que Pablo presenta en estos versículos que hemos leído es su resolución. Y esta resolución o determinación la toma a raíz de lo que ha explicado en los versículos anteriores. Pablo dijo en el versículo 17 del capítulo 1 que su predicación no consistió en sabiduría de palabras, porque una predicación que está llena de un mensaje argumentativo en la sabiduría humana hace el mensaje de la cruz de Cristo ineficaz. Y Pablo explica esto en los versículos 18 en adelante, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es poder de Dios para salvación. El hombre en verdad no puede llegar a conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Pablo explica esto en el versículo 21. Todo su conocimiento, toda su capacidad intelectual, su capacidad de razonar, jamás podrá llevar al ser humano a conocer a Dios. Por eso Pablo explica, versículo 21, que Dios decidió, por su gracia, salvar a los que creen por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? Bueno, la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado. En verdad, este mensaje que es locura para el ser humano, este mensaje que el ser humano rechaza porque no lo entiende, ni puede entenderlo, y le resulta ofensivo y tropezadero para su vida, es como una locura para él. Sin embargo, este mensaje para el que es llamado por Dios, este es un mensaje de salvación. La palabra de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así había sucedido con los corintios. Y Pablo les apunta a ellos a que consideren la manera en la que ellos han sido salvos. Por eso les dice ahí en el versículo 26, considerad vuestra vocación o vuestro llamamiento. Poned atención en la manera en la que habéis sido llamados. ¿No fuisteis salvos por vuestra propia sabiduría? ¿No fuisteis salvos por vuestra propia capacidad? ¿No fuisteis salvos por vuestro estatus? Fuisteis salvos porque Dios os escogió. Y Pablo explica esto de una manera reiterada, ¿verdad? Hasta en 3 ocasiones, versículos 27 al 28, Pablo les dice, Dios os escogió, Dios os escogió, Dios os escogió. Y porque Dios os escogió, por eso Dios os llamó, y porque Dios os llamó, por eso habéis creído esta palabra de la cruz. Para que en verdad nadie se jacte delante de Él. Nadie tenga la osadía de ameritarse cierta gloria. Porque la salvación es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Por eso Pablo llega al versículo 30 del capítulo 1 y dice, es por Él, es por Dios que estáis vosotros en Cristo Jesús. Y ese por Él denota cuál es la causa de nuestra salvación. Es por Dios, es por la gracia de Dios, es por su obra que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación, Él es nuestra redención y por eso
proclamamos a Cristo. ¿Qué mensaje otro podemos proclamar? Proclamamos a Cristo. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Vemos a un apóstol que ha determinado por encima de todo que lo que va a hacer es proclamar a Cristo. Así que a la luz de este texto que hemos leído, vamos a observar aquí dos acciones necesarias para proclamar a Cristo. Dos acciones necesarias para proclamar a Cristo, con el propósito de permanecer firmes en la misión que Dios nos ha encomendado. La primera acción necesaria para proclamar a Cristo es anuncia el mensaje de Dios. Anuncia el mensaje de Dios. Dice así, versículo 1, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta fue la resolución de Pablo, proclamar a Cristo. Y esto, hermanos, ha de ser nuestra resolución. No solamente la resolución de cada pastor o cada anciano o cada líder o maestro de la congregación, esta ha de ser la resolución de cada padre, de cada madre, proclamar a Cristo, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pablo había estado en Corinto, había estado anunciándoles el mensaje de Dios. Su propósito había sido anunciar, es decir, proclamar, dar a conocer. Este verbo anunciar habla de una declaración pública. Esto no es algo privado. Pablo anunció el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios, sin duda, es una referencia al mensaje del Evangelio, a lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios para salvar al ser humano? ¿Qué ha hecho Dios para salvar al hombre pecador? Es el Evangelio de Cristo, el testimonio de Dios. Por eso Pablo dice en el capítulo 15, verso 15, somos testigos de Dios, porque testificamos de lo que Dios ha hecho y de cómo Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos. Anunciamos al mundo lo que Dios ha hecho. Y por tanto, este testimonio ha de ser veraz, ha de ser fiel, porque no es tuyo ni mío, es el testimonio de Dios. Por eso debemos proclamarlo con sinceridad. Como Pablo dice en 2 Corintios 2:17, debemos de anunciarlo de parte de Dios y delante de Dios. Así hablaron los profetas, ¿verdad? Vemos a Moisés o Jeremías, aún el mismo rebelde Jonás. Dios le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, somos testigos de Dios para hablar al mundo de lo que Dios ha hecho. No somos llamados a dar nuestras opiniones sobre los asuntos de la vida. No nos paramos en el púlpito para opinar, sino para testificar de parte de Dios y delante de Dios. Porque se nos ha confiado un mensaje. Se nos ha confiado un mensaje que debemos declarar, debemos proclamar. Y dicha proclamación del testimonio de Dios, dice el apóstol Pablo, versículo 1, que no se lleva a cabo con excelencia de palabras o de sabiduría. La excelencia o la superioridad de palabras describe un mensaje con estas palabras que son súper atractivas. Palabras admirables, como si la eficacia del mensaje estuviese en la grandilocuencia del orador.
Pablo dice, no se trata de la excelencia de palabras, tampoco de superioridad, de sabiduría, como si el valor de este mensaje dependiese de la inteligencia humana o del razonamiento humano. Pablo no está buscando agradar a la gente con palabras inspiradoras o consejos de sabiduría humana. Esto es lo que hacían los filósofos de aquella época, los llamados sofistas, aquellos que viajaban de ciudad en ciudad y trataban de contar un mensaje para atraer a la gente con su elocuencia. Estaban interesados en ganar la aceptación de la gente, el reconocimiento social. Así hacen hoy en día aquellos que usan su plataforma para enaltecerse o engrandecerse con mensajes atractivos, mensajes persuasivos, que ofrecen a las personas aquello que deleita a sus oídos. Pero Pablo no buscó poner el foco de atención en sí mismo. Pablo no trató de ser una persona reconocida por su sabiduría o ser un hombre conocido por sus consejos o sus opiniones sobre la vida. Pablo no fue un youtuber en busca de suscriptores y popularidad. Lo que Pablo se propuso fue proclamar a Jesucristo y a este crucificado. Esta fue la resolución de Pablo, así dice en el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto no quiere decir que el apóstol Pablo ignoró cualquier otra cosa. Pablo no era desconocedor de muchas otras áreas. Él mismo nos da evidencia de ello en varios de sus escritos. Pablo conocía acerca de la sociedad, la cultura, la filosofía, los poetas de la época. Pero su misión no era entretener a la gente con este tipo de mensaje atractivo, sino que su misión era proclamar a Cristo. Como dijo Charles Spurgeon a sus estudiantes, hermanos míos, predicad a Cristo siempre. Él es el Evangelio. Porque tratar de predicar el Evangelio con la sabiduría humana vuelve a la cruz de Cristo ineficaz. Como dijo Charles Hodge, el famoso teólogo del siglo XIX, cualquier cosa que oscurezca la cruz priva al Evangelio de su poder. Pablo proclamó a Jesucristo y a este crucificado, y esto es el Evangelio de Cristo, hermanos. Pablo habló de la persona de Cristo. Pablo habló de la obra de Cristo. Pablo proclamó quién es Jesucristo, sus atributos, su carácter, su deidad, su humanidad, pero Pablo también habló acerca de la obra de Cristo, su vida perfecta y santa, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección al tercer día, su ascensión a los cielos, su venida a buscar a su iglesia. Pablo apuntó a la necesidad de no solamente hablar de Jesús, sino también hablar de lo que Él ha hecho en la cruz. De ahí ese famoso versículo en el capítulo 1, versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el mensaje de Cristo crucificado. Tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. Mi padre es anciano de la iglesia por más de 40 años. Mi abuelo fue anciano de otra iglesia también por muchos años. Y no pude interactuar mucho con mi abuelo porque él partió con Cristo cuando yo tenía 10 años. Pero sí tengo el privilegio de conservar un manuscrito de uno de sus sermones escrito en 1941. Y él dice, cito, algunos predican a Cristo, pero no a Cristo crucificado. Le ensalzan como un hombre modelo,
como un héroe, un mártir. Pero una cosa es predicar a Cristo y otra a Cristo crucificado. Es en esa palabra donde reconocemos nuestra propia condenación. Hermanos, es el mensaje de Cristo crucificado lo que revela en verdad nuestro pecado. Es el mensaje de Cristo crucificado lo que declara nuestra culpa y nuestra condenación. Es el mensaje de Cristo crucificado lo que manifiesta claramente nuestra absoluta incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Es el mensaje de Cristo crucificado lo que exhibe la justicia y la santidad de Dios. Es Cristo crucificado, hermanos, lo que proclama que el justo muere por los injustos. Es Cristo crucificado lo que anuncia que nuestros pecados son cargados sobre Él. Es Cristo crucificado lo que evidencia que somos declarados justos por su sangre por medio de la fe en Él. Es Cristo crucificado, hermanos, lo que nos hace salvos de la ira de Dios por medio de Él y reconciliados con Dios. Y este es el mensaje que debemos proclamar. ¿Qué mensaje estamos anunciando? ¿Cuál es el mensaje que predicamos desde los púlpitos de las iglesias o desde las clases de escuela dominical o desde los grupos de estudio bíblico o en los actos evangelísticos que hacemos o en las redes sociales que mantenemos? ¿Qué mensaje estás anunciando? ¿Cuál es el mensaje que estás anunciando a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos? ¿Les hablas tratando de buscar su reconocimiento o su aceptación o la admiración frente a ellos? ¿O te has propuesto proclamar a Jesucristo y a este crucificado? Este es el mensaje de Dios, Cristo crucificado. Y si queremos proclamar a Cristo, la primera acción que debemos hacer es anunciar el mensaje de Dios. Ahora, en segundo lugar, la segunda acción necesaria para proclamar a Cristo, hemos visto, anuncia el mensaje de Dios, y ahora en segundo lugar, confía en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios. Dice así, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo comienza el versículo 3 con esta afirmación de su determinación, este y yo. La Reina Valera no incluye el yo porque muchas veces está implícito en el verbo, ¿verdad? Pero en el texto griego aparece de una manera enfática, porque Pablo está demostrándonos cuál es su determinación frente a todo lo que ha explicado anteriormente. Y yo me resuelvo en esto. No voy a confiar en la argumentación de palabras, sino que voy a confiar en el poder de Dios. La debilidad es algo de lo que normalmente huimos, ¿verdad? No nos gusta mostrarnos a los demás como débiles. Preferimos presentarnos como fuertes.
Pero la debilidad denota a alguien que se muestra incapaz o limitado. Pablo se presenta aquí de esa manera. Pablo reconoce su propia incapacidad. Además, rodea la debilidad añadiendo también el temor. Pablo dice que estuvo entre ellos con mucho temor. El temor habla de un corazón atribulado, de no tener reposo, de vivir intranquilo, en el sentido de la tensión de ser perseguido y amenazado de una manera constante. Y también además con temblor. Y el temblor apunta a su propia insuficiencia para poder llevar a cabo esa misión. Ambas realidades, el temor y el temblor, señalan a un apóstol Pablo que no está confiando en sí mismo, que no está confiando en su capacidad de convencer por medio de su argumentación. Denota a un apóstol Pablo que no está apoyándose o descansando en su capacidad. Todo lo contrario. Es un hombre que está llevando a cabo la misión que Dios le ha encomendado y está hablando de su obediencia, de su absoluta confianza en Dios. Esto, hermanos, es lo contrario, totalmente opuesto a esa actitud arrogante de aquellos que confían en su habilidad o en su oratoria, en su sabiduría para persuadir con sus palabras, para inspirar cambios en las otras personas. Este es el pecado de confiar en uno mismo, de confiar en la fortaleza, en el poder de uno mismo. Por eso Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, apunta a esa realidad. Tenemos este tesoro del Evangelio, lo tenemos en vasos de barro, en vasijas frágiles y pobres. ¿Por qué? Porque el propósito es que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hermanos, estamos proclamando a Cristo cuando verdaderamente estamos confiando en el poder de Dios. Por eso Pablo añade en nuestro pasaje, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El término palabra está hablando acerca de lo que Pablo hablaba, de su mensaje, hace referencia a ese mensaje que Pablo anunciaba, y Pablo equipara esa palabra, ese mensaje con el término predicación. Y el término predicación alude a la proclamación pública como un heraldo. Los heraldos tenían la misión de anunciar un mensaje en nombre de otra persona. Y su propósito no tenían el objetivo de convencer a la gente, no estaban ahí para tratar de conseguir la aceptación de las personas. Es más, ellos no debían cambiar nada de su mensaje, eran simplemente portavoces o voceros de un mensaje. Eran los encargados en la autoridad de otro y en nombre de él de proclamar ese mensaje que pertenecía a otro. Y esto contrasta de una manera rotunda con aquellos oradores que había en aquella época y que lamentablemente también escuchamos en nuestros días, que están entrenados en el arte de la persuasión, que su objetivo es manipular a la audiencia, que su propósito es ganar la aprobación de la gente. Y de esa manera adaptan su mensaje en función de quiénes son aquellos que le van a escuchar. Y en función de la mentalidad del grupo, de las creencias de la audiencia o de los gustos de la audiencia, decimos unas cosas y no decimos otras.
El mensaje de Pablo no fue con palabras persuasivas. Pablo no utilizó la persuasión de la sabiduría humana para tratar de convencer a los corintios con su mensaje, para tratar de ganar de ellos una decisión, como tratando de manipularles. Oh, hermanos, ¿cuántas veces observamos esto desde los púlpitos? Que se emplean métodos y técnicas, que tratan de sacar decisiones de las personas. Y empleamos música suave en momentos determinados, con determinadas palabras, en tonos menores que traten de conmover, o celebramos llamados al altar y palabras que persuadan en las personas una decisión instantánea. Pablo no buscó poner su confianza en palabras persuasivas. Pablo puso su confianza en el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este término demostración apunta a una prueba irrefutable, es como algo convincente. Y es cierto que la sabiduría humana puede persuadir y la sabiduría humana puede convencer. Pero, hermanos, solo la intervención sobrenatural del Espíritu Santo es capaz de transformar una vida. Y eso es una demostración del poder del Espíritu. Eso es una prueba irrefutable de una nueva vida generada por el Espíritu Santo. Pablo no estaba esperando que sus palabras convenciesen a la gente y provocasen en ellos una decisión. Pablo estaba esperando que el Espíritu Santo convenciese a la gente. Porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien obra en los corazones. Es el Espíritu Santo quien los regenera, el que imparte vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Espíritu Santo obró en nosotros, nos habilitó para poder entender el Evangelio. Eso que oíamos y era para nosotros una necedad, una locura, un tropiezo, algo ofensivo. De repente ese mismo Evangelio resplandece. Así sucedió también con los tesalonicenses. Pastor Sugel en esta mañana nos habló acerca de cómo el Evangelio había llegado a Tesalónica y el poder del Espíritu había obrado en aquellos hermanos, trayendo regeneración y nueva vida. Dice allí 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, que nuestro Evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y Pablo describe en ese pasaje cómo el Evangelio fue recibido por ellos, por los tesalonicenses, y fue aceptado por ellos por causa de la obra poderosa del Espíritu Santo. No fue por sus palabras, no fue por su erudición, no fue por su capacidad de persuadir o de convencer, fue por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trajo esa plena certidumbre, esa convicción
Es el Espíritu Santo quien nos redarguye cuando oímos el Evangelio, confronta nuestros pecados, nos hace ver nuestra condenación eterna, nos guía al arrepentimiento, nos muestra la gloria del Evangelio y nos da esa fe, esa plena certeza, esa confianza absoluta en Jesucristo. Romanos 10, 17, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este es el poder transformador del Espíritu Santo. Como dijo Charles Spurgeon, dice, cito, el poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador, porque de ser así los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría de sabiduría humana. Dice, podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos. Pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para transformarla. Oh, hermanos, proclamamos a Cristo cuando confiamos en ese poder, cuando confiamos en el poder de Dios, cuando confiamos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pablo explica esto en el versículo 5. Dice en nuestro pasaje, 1 Corintios 2, verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que Pablo confiaba en la obra regeneradora del Espíritu Santo para que la fe no estuviese fundada o basada, para que la fe de aquellos no tuviese su cimiento en la sabiduría humana. Porque una fe que está fundada en la sabiduría humana es ese creer movido por la persuasión. Es esa decisión instantánea, ese convencimiento por un argumento lógico. Ese mensaje que te lleva a tomar una decisión por la persuasión de las palabras, el convencimiento. Pero esta fe cimentada en la sabiduría humana es una fe que se desvanece, porque es fruto del razonamiento humano y puede producir incluso un cambio en la persona, un cambio superficial, un cambio aparente, un cambio en la conducta de la persona, pero solamente la obra del Espíritu Santo va a producir una transformación verdadera. Las palabras humanas pueden llegar a provocar cambios de conducta, pero solo Dios es quien va a transformar verdaderamente nuestro carácter. Y cuando proclamas un mensaje que está basado en técnicas de oratoria, que está apelando a las emociones, a las sensibilidades, que estás tratando de provocar decisiones, en verdad estamos confiando en nuestra sabiduría. Y podemos llenar iglesias de esa manera, hermanos. Podemos llenar iglesias de personas que caminan hacia el infierno, porque su fe está creada por la sabiduría y la persuasión humana. Proclamar a Cristo demanda que confiemos en el poder de Dios. Y anhelamos, ¿verdad?, que la fe, como dice el apóstol, sea una fe que está cimentada, arraigada en el poder de Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestras vidas hemos visto a tantos amigos nuestros, familiares, abandonar el Evangelio por una fe que estaba formulada y basada en un convencimiento
por una decisión tomada en el pasado, en un momento de persuasión determinado, pero no una fe generada y creada por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y anhelamos que la fe esté forjada en el poder de Dios, es decir, que sea fruto de la obra del Espíritu Santo. Esa obra que el Espíritu Santo hace cuando oímos el Evangelio. Esa fe que está generada por la obra sobrenatural del Espíritu. Esa es la fe que dice 1 de Juan, capítulo 5. Esta es la fe que vence. Esa es la fe que persevera. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién depositamos nuestra confianza cuando predicamos? ¿En qué poder estamos descansando? Y debemos, hermanos, ser humildes. Y debemos reconocer nuestra debilidad, nuestra insuficiencia. Y como Pablo, a presentarnos delante de las personas con temor y temblor, confiando que el Espíritu Santo haga su obra en ese alma que está cegada a la gloria del Evangelio, pero que ni tú ni yo podemos llegar a convencer. Y solo entonces vamos a ver el fruto de una fe verdadera, una fe firme en el Evangelio, una fe que crece, una fe que madura, una vida transformada por la obra del Espíritu Santo. En verdad, estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales se nos influye y presiona para que nuestro mensaje sea más agradable a aquellos que nos escuchan. Que nos privemos de proclamar ciertas verdades que ofenden al ser humano. Ciertamente vivimos tiempos peligrosos, pero Dios nos ha confiado un mensaje que es su mensaje, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo crucificado, la palabra de la cruz, ese mensaje que sabemos que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no somos llamados a predicar ningún otro mensaje inspirador o motivacional. No somos llamados a atraer a multitudes. No somos llamados, hermanos, a ser aceptados por este mundo. Somos llamados a ser testigos de Dios, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho para salvar al hombre de sus pecados, para mostrar al mundo acerca de Jesucristo crucificado. Anunciar el mensaje de Dios. Y debemos anunciarlo confiando en el poder de Dios, confiando en la obra de Dios, confiando en el poder transformador del Espíritu Santo, que es quien va a hacer resplandecer el Evangelio en los corazones. Solo así, hermanos, anunciando el mensaje de Dios y confiando en el poder de Dios, es que vamos a permanecer firmes en esta misión que Dios nos ha encomendado de proclamar a Cristo crucificado. Vamos a orar para terminar. Oh Señor, alabamos tu nombre. Alabamos tu plan redentor. Te damos gracias, Señor, por la salvación que tú nos has otorgado en tu Hijo amado. Te damos gracias por este mensaje glorioso. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo
que ha traído luz a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y aún tu gracia en hacernos testigos de este mensaje. Fortalécenos, Señor, a cada uno de nosotros, diferentes contextos, iglesias, lugares. Danos convicción para aferrarnos a tu mensaje, para determinar no proclamar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y danos valor y denuedo para confiar en el poder soberano del Espíritu Santo para traer vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y aún para vivificar nuestras almas, para alentarnos, para fortalecernos, santificarnos día a día, para hacernos más y más semejantes a Cristo. Te alabamos y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.